Hola, están viendo Mad Hunter Channel y pues ya de regreso de PowerCon con el botín que compré allá. Como pudieron ver en los videos anteriores, fue un evento increíble, la pasamos súper bien, compramos muchas cosas y bueno, pues aquí es lo que yo pude traer para mi colección, así que disfrútenlo conmigo. Comenzando desde arriba, la Fright Fighter que anduvo volando por todo el evento, todo el mundo muerto de risa. Disfruté de encontrar esta pieza porque, como les comento, todo lo que son las alitas, estas pequeñas como pistolas o láseres que tiene aquí, pues es muy fácil que se pierdan. La tuve que desarmar para poderla meter en la maleta. Como saben los coleccionistas, cuando viajamos, eso es lo que más nos da como batalla, ¿no? Tener que meter todo en las maletas y transportarlo para acá. Pero es un logro y ya está en casita, lista para entrar a la colección. Siguiendo por acá abajo, las células. Estas pequeñas células son como la primera parte de cada escena, que es como el desarrollo de la caricatura, en el cual especifican cómo se tiene que mover el personaje o qué es lo que va a hacer en ese instante. Me compré estas 6 células, las cuales están obviamente hechas a mano, traen su certificado por la parte de atrás y son personajes que son bastante importantes para mí, ¿no? Como lo es Trapjaw, obviamente He-Man y Skeletor. Comenzando con esta, les digo, me encantan todos estos escritos porque alcanzas a ver, ¿no?, tamaños o especificaciones de lo que tenían que hacer, pero me dio mucha risa como ver a estos dos Skeletor bailando. Se me hizo como importante porque es de Skeletor, pero al mismo tiempo muy cómica. Siguiendo por acá, pues el buen Battle Cat, que es como para mí como si tuvieras un cuadro de un tigre en tu casa. Entonces es como ese tipo de decoración kitsch, pero al mismo tiempo es el Battle Cat. Al centro las más importantes, que son He-Man, ¿no? Si se fijan, traen dos tonalidades, como el lápiz primero y luego otro lápiz como azul encima. Estas de Trapjaw me gustaron mucho porque es como una secuencia de cuando se está cambiando las armas. Aquí podemos ver como la pistola y de este lado de acá el gancho, ¿no? Entonces te explican como que en ese momento se lo tenía que quitar y se tenía que poner el otro. Y aparte del tamaño, ¿no? El tamaño me gusta mucho. Entonces después de esto le ponen una mica encima y ya era donde empezaban a dibujar y a pintar con color sobre esta primera parte. Este Beastman que ven por aquí me gustó mucho, y más porque fue un cambio. Pude cambiarlo por algunas piececitas de bootleg y un poco de dinero. Entonces me gusta porque la verdad, pues Beastman es de los personajes principales, de los villanos, y pues en estas condiciones de tarjeta se me hizo un agasajo poderlo incluir a la colección. Este Beastman trae el empaque de 1982, así que es una versión bastante early, bastante temprana. Y bueno, ahora sí tuve que pecar. ¿Por qué? Porque compré una de las exclusivas de Super 7, que fue este Skeletor tipo vinil. Lo voy a sacar para que lo alcancen a ver. Para hacer esta caja, Super 7 se basó en lo que fue el Skeletor de Takara, que la verdad es una joya. Es el único otro país donde se hicieron en caja estas figuras. Así que bueno, pues hicieron como la réplica de la caja japonesa hecha por Takara. Pues desde el detalle de la caja hasta la figura, que es como la combinación de vinil tipo Sofubi y Skeletor, o sea, ambos del universo, me volvió loco. Entonces tuve que pecar con algo nuevo. Vean todos los detalles que tiene esta figura. Trae su pequeño báculo. Todo es como transparente, que como saben, las cosas transparentes o las figuras transparentes me vuelven loco. El detalle de pintura, el juego de colores, todo la verdad hizo que me convenciera por primera vez, o bueno, no por primera vez, pero digamos, pocas veces hago esto y compro algo moderno para mi colección. Estos que ven aquí arriba, como el auto increíble, el Batman de Mad, este bootlegcillo de Space Patrol y este pequeño pastillero de He-Man de plástico soplado, fueron obsequios que recibí en la PowerCon. De hecho, este es de un muy buen colega que está en Argentina. Le agradezco que me lo haya enviado con Lole, muchísimas gracias. Igual, este otro regalo del buen Isra que me lo dio en PowerCon, un bootlegcito bastante raro en su empaque original. Un saludo especial a los chavos de Deadstock Mafia por obsequiarme esta pieza que, aunque es moderna, pues tiene la esencia de Batman, que es lo que a mí me gusta. Igual, muchísimas gracias al buen Cameric y a su papá, América Carlos. ¿Por qué? Porque me obsequiaron este bootlegcillo. Entonces es impresionante cómo, a pesar de que uno va a otro evento,
pues sigues trayendo cositas mexicanas a tu país. Muchas gracias a todos los que me hicieron un buen obsequio, la verdad les agradezco. Y sí, están viendo bien, todos estos de enfrente son Top Toys. La verdad le agradezco mucho a mi carnal, el buen Lole Punks, por haberme traído esta selección de figuras de los Masters of the Universe, como les llamaban allá en Argentina. Eran piezas que me hacían falta para ir haciendo mi set de todos los que se hicieron en Argentina. Entonces comencemos desde este lado. Está Mantena, un poquito jugado. Este no tiene gran diferencia digamos al de Taiwán o al de Hong Kong, pero es un poquito más claro el rojo y trae su ballesta, que es de un material un poquito más pesado y más duro. Suena como que el plástico, te das cuenta de la densidad por el sonido que hace al caer o cuando le pegas. El Buzz Off, que me impresionó que lo trajera completo, así que tuve la suerte de podérmelo quedar yo, que venga con el casco y con el hacha original, totalmente todo Top Toys. Esta hay una variante que me hace falta, que bueno, es la de los brazos todos cafés, que aún no consigo, pero sí una variante que agarré y que estoy feliz. Yo creo que es la que más feliz me puso en esta ocasión. Es el Trap Jaw de patas negras. Es una variante argentina muy rara y trae todos sus accesorios originales. Recuerden que Trap Jaw fue la única figura que está marcada en la parte de atrás argentina, porque mucha gente me pregunta, ¿cómo me puedo dar cuenta si es Top Toys o no? Pues bueno, antes que nada te saltan a la vista. ¿Por qué? Porque los colores son muy diferentes, pero también la gran mayoría les borraron el país, entonces casi todos traen una marquita o así como que al molde le rasparon el país. Entonces eso determina mucho cuando es Top Toys. Vamos a seguir con Mechanic. Mechanic, pues como saben, el mecanismo lo hace muy interesante, porque a la hora de girar su cuerpo alza la cabeza, le sale un cuello largo y lo vuelve a meter. Aquí podemos ver que la pechera es un rojo intenso, casi sangre, y un poquito traslúcida. El báculo es un amarillo como tipo el Cyclone, como más canario, un poquito más claro. Y vean las condiciones, la verdad ahora sí, ese buen Lole, mi carnal, se rifó. Siguiendo por acá, este Panther que viene inyectado en morado, me encantó porque es como dicen, este es 100% argentino, no hay manera de replicarlo en el sentido de que viene inyectado en morado. El normal, el original, viene inyectado en negro. Y por acá hablando del otro Panther, este lo vi, Lole lo traía, lo puso en la convención y de repente me empezó a llamar la atención, porque pues cuando estás como ya sabes platicando, perdiendo el tiempo, de repente analizas con más calma las cosas. Y le dije, oye, yo le veo algo raro a este Panther. Y es que por dentro es un Battle Cat. O sea, usaron los Battle Cat verdes y los floquearon para hacer al Panther. Obviamente, como saben, este Top Toys lo hacía para de repente ahorrar, o porque no tenían, no sé, tal vez el plástico morado para inyectar al momento. Entonces se me hizo interesantísimo que tuviera esa variante, que por dentro fuera un Battle Cat. O sea, es Panther con alma de Battle Cat. Al lado, hablando de este tipo de variantes, pues tenemos al Skeletor Battle Armor, pero con la cabeza dura, inyectada en color carne. Como pueden ver, tiene unos pequeños golpecitos en la parte de la capucha, y ahí podemos ver que por dentro es color carne. Entonces este par, este Skeletor y Panther juntos, se me hace un dúo dinámico increíble. Y bueno, esta pieza, como le he bautizado yo, el módulo navideño. ¿Por qué? Pues es obvio, por los colores. Esta figura le quitaron algunas piezas y Top Toys la empacó en burbuja y cartón. Se imaginan la locura. Obviamente traía unas piececitas extras, las cuales te servía como para poder intercambiar, pero no viene completo como el americano, ni trae la pistola. Así como lo ven, son todas las piezas que el módulo argentino debe de traer. Es una pieza increíble, ya que, como les digo, las variantes, lo que las hace raras o cotizadas, son lo más diferente que sean a la versión original. Así que este módulo navideño, pues bueno, está en el top de las variantes a nivel mundial. Llegamos a otro que también por sus variantes es importante, es Snowspout, que es el elefante. Trae su hacha, que no trae ninguna marca ni ningún país. Los guantes azules cuando deberían de ser morados, y las botas negras. A mí me gusta de hecho más esta combinación que la original. Así que bueno, ya que tuvimos la suerte de conocer a Héctor, el creador de Top Toys, y a Dario, su hijo, pues bueno, quiero agradecerles por todas estas loqueras. Y aquí el más pequeñito, que es Orco, que bueno, viene con su chicote, pero le falta el truco de magia, como suele pasar con esta pieza. La verdad es muy difícil ese accesorio, porque bueno, son las moneditas azules, la moneda que cubre todo y la moneda que tapa las azules después de que las metes. Este era un truco de magia, el cual se suponía que tú aparecías y desaparecías las monedas azules.
es lo más difícil de encontrar de orco junto con el chicote. Entonces bueno, vamos empezando bien porque ya aunque sea conseguimos el chicotín. Pasando por acá vemos otra pieza de Top Toys que yo ya la tenía, que es un Many Faces, pero con la espalda sin pintar. Esta no es un error de fábrica, ya es una variante. ¿Por qué? Por el nivel, o sea, por la cantidad de piezas o figuras que se conocen así. Muchas veces me preguntan, ¿cuándo sé si es un error de fábrica o una variante? Obviamente ya cuando encuentras, digamos, no sé, unas más de 10, 20 piezas con el mismo detalle, que es como en este caso la parte de atrás despintada, es de que sí fue un pedazo de producción el cual se hizo así, y eso ya lo hace variante. Tal vez si hay uno o dos en el mundo, pues fue un error de fábrica el cual salió así. Por suerte algún niño lo obtuvo, pero eso no quiere decir que sea una variante. Y hablando de variantes, fíjense cómo da vueltas la vida. Este Lich que ven aquí, les voy a dar unos segunditos para ver si alguien determina cuál es la diferencia que tiene este Lich en especial. Yo llevaba años buscándolo. Este es un Lich hecho en México, pero tiene la hebilla del cinturón negra, aunque es un pequeño detallito, pero la verdad es una variante bien buscada en lo que digamos, o sea, en la línea regular, ¿no? En lo que fue Taiwán, México, Malasia, las que se vendieron en todo el mundo. Es una variante muy difícil de encontrar, y ahí les va la historia. Estaba Lole vendiendo algunas piececillas, yo por ahí cotorreando, y de repente hace un negocio con un americano y agarra y le echa 3 o 4 piezas de regalo. Le dice, oye, muchas gracias por el deal que hicimos, te voy a obsequiar estas piezas. Y Lole, no, ¿cómo crees? Órale, pues muchas gracias. Y me dice Lole, bueno, pues la verdad están incompletillas, pero es algo como bueno que me las haya regalado, así que me las voy a llevar hasta Argentina. Y cuando voy viendo el Lich, le digo, Lole, no, este no lo tengo y lo he estado buscando. Me dice, bueno, a mí me lo obsequiaron, yo te lo obsequio a ti y sé que va a estar en buenas manos. Entonces ahora sí que fue regalo de un regalo, y la verdad me enloquece. ¿Por qué? Porque sí llevaba buscándolo bastante tiempo. Bueno, obviamente ven por ahí algunas otras piececillas. Este Triclops, de hecho, me lo quedé porque tiene el visor o la parte de los ojos mucho más oscura que el que yo ya tenía de Top Toys, así que pienso conservarlo como una variante. Me voy a dar ese lujo y voy a tratarle de conseguir la espada que le falta. Cyclone es una de las piezas que tiene muy poca variación a diferencia del original, pero sí al momento de ponerla una con otra sí te llegas a dar cuenta que el amarillo es mucho más pálido, como más canario que huevo que el original, ¿no? Como el báculo de Mekanet. Hay otra variante que trae algunas partes despintadas que se ve mucho más loca, pero bueno, ya la tendré que conseguir por ahí con algunos de los colegas argentinos. Muchas gracias a toda la gente de Sudamérica que siguen el canal, porque la verdad son súper amables, siempre con sus comentarios, pero quiero echarles un gritillo por ahí para que me ayuden a conseguir esas variantes de sus países. Quien esté en Argentina, ayúdeme a conseguir más Top Toys para poder tener mi set completo. Podemos hacer intercambios ahí con algunos amos del universo y así. Y no solo en Argentina, sino igual la gente de Brasil, hay mucha gente que sigue el canal, hablan portugués, pero ellos sí nos entienden. Yo no entiendo mucho el portugués, creo que se nos dificulta más a los que hablamos español de entenderlo, pero igual un saludo a todos, gracias por seguir el canal. Estamos por llegar a los 20,000 suscriptores. La verdad les agradezco muchísimo. Ayúdenme a seguir compartiendo el canal, este video. Suscríbanse al canal porque eso me ayuda un buen, me motiva más que nada. Y bueno, no se las voy a hacer cansadas. Sé que le han estado echando el ojo a las piezas principales, a lo que está en el centro de la mesa, pero como saben, dejo lo mejor para el final. Los que han seguido la saga de PowerCon 2017, los videos que hice, pues se dieron cuenta de las joyas que pude comprar ahí con el buen Scott. Aquí las tienen a todo color y en vivo enfrente. Ahora sí que voy a hacer este pequeño review que no había hecho con mis test shots y prototipos. Vamos a comenzar de izquierda a derecha. Aquí tenemos a Bow. Este Bow la verdad me gustó muchísimo, es de la colección de Princess of Power, pero trae un set de piezas, lo cual me vuelve loco. Me va a encantar poderle mandar a hacer un acrílico en el cual esté Bow, que es test shot prototipo, con la pelvis de She-Ra. Y luego viene con el set de cabezas en diferentes colores y 2 pecheras. Se ve muy bien porque es como todo un set, les digo, un run se le llama. Siguiendo por acá atrás, pues vemos toda la cajita de piezas, igual preproducción,
que son pruebas, test shots, pequeños prototipos, los cuales, bueno, tal vez se hacían al momento, y todos los escuditos que ven ahí tienen ligeras diferencias de colores, al igual que las armaduras de cabeza de los caballos, o la pierna de Snowspoke transparente que me regaló Scott. Se voló la barda con ese obsequio, porque aquí se combinan las tres cosas: He-Man, preproducción, o sea, prototipo, y aparte que es transparente. Ojalá y pudiera encontrar un día una figura prototipo toda transparente, me volvería yo loco. Y bueno, siguiendo de este lado, tenemos aquí al híbrido, que bueno, como les comentaba, trae varias piezas de diferentes muñecas de Princess of Power, pero la verdad es única porque viene hasta con la liga de esa época. Está a 2 de reventarse la liga porque es un material que se degrada, pero está en perfecto estado. La mayoría de estas piezas que eran prototipos las podemos encontrar en perfecto estado porque era como que se llevaba el diseñador o el trabajador de Mattel estos como trofeos a su casa, como de uy, esto fue lo que hoy logramos en la fábrica, y la verdad pues es parte de mi trabajo, y tal vez lo mostraba con sus familiares y todo, y lo atesoraba como parte de su currículum, parte de su historia. Entonces obviamente lo guardaban por años, y ahora pues desgraciadamente falleció, por ejemplo, Alan Tyler, que era el dueño de esta colección, y todo eso pues se ha podido vender a varios coleccionistas, que bueno, por mi parte mínimo voy a hacer que su legado se conozca y que la gente pues aprecie lo que él creó y lo que él tuvo. Y bueno, pues qué padre que aparte de que lo creó y lo tuvo, lo guardó por tantos años, y ahorita pues me haya podido yo traer algunas de esas piezas a México y compartirlas con todos ustedes. Y ahora sí, las cerezas del pastel y muy ad hoc por el color de módulo. Pues bueno, este módulo, como pueden ver, trae 4 piececitas de Unproduced Colors, que son colores que nunca se produjeron, en color naranja como quemado. Son de un color diferente, le da un carácter más fuerte al prototipo. Me gustó bastante, me hubiera encantado que obviamente fuera todo de ese color o con otros colores diferentes, pero bueno, no se puede todo en esta vida. El que se llevó las palmas, yo creo que en este viaje, en esta convención, es Rock-On. Como pueden ver, trae 3 colores diferentes y el arma en color carne. Esta piececilla se me había escapado el año pasado, y no se me escapó, sino que la verdad hice más gastos de los que esperaba hacer. Y bueno, dije, bueno, pues ni modo, me toca dejarlo, alguien se lo va a llevar. Pues no, dice Scott que la verdad las cosas que no vendió el año pasado las guardó por un año y las volvió a abrir para PowerCon 2017. Entonces me encantó poderlo volver a encontrar, no la pensé 2 veces, hice un set, compré todo lo que ven aquí de prototipos. Y pues la verdad, o sea, me fui de PowerCon súper contento. Y como saben, lo que más me gusta, lo que más me llena de este hobby y de estos videos es compartirlo con ustedes. Así que bueno, espero lo hayan disfrutado igual que yo. Este fue como un tipo review chachareando del tesoro que encontré en PowerCon. Déjenme sus comentarios cuál fue su pieza favorita, qué se hubieran llevado de aquí ustedes mismos y cuál fue la joya de la corona. Bueno, no olviden suscribirse al canal, darle like a este video y compartirlo, porque así recibirán las notificaciones de los nuevos videos que vienen. Recuerden que están viendo Mad Hunter Channel.